Yo os voy a presentar a Félix. Félix Martínez Ortega es religioso, es franciscano terciario capuchino. También se les conoce como los amigonianos, porque su fundador fue el padre Amigó. Y tienen como carisma fundamental precisamente atender a la infancia en situación de exclusión o de marginación social. Y a este tema pues le ha dedicado Félix toda su vida. Ayer hablábamos, Félix y yo, Covadonga, nos conocemos de la Vicaría de Pastoral Social de hace varios años. Félix lleva más de 30 años trabajando con menores en situaciones más o menos graves de exclusión, marginación o vamos a llamar en situaciones de conflicto social. Él ahora mismo es el sacerdote que trabaja, si queréis vamos a llamarle como capellán o acompañante pastoral, poner la palabra que más os guste, en dos centros de menores. Uno se llama el Centro de Menores en Laurel y otro en Lavadero. Y ahí hay una serie de menores recluidos, pues porque han cometido una serie de actos ilícitos, han cometido ilícitos penales que han llevado pues penas de reclusión más o menos larga y más o menos intensa. Y ahí Félix pues trabaja, aporta su experiencia creyente, aporta su experiencia humana y aporta su granito de arena pues para que esos chavales, como diría mi abuela, vuelvan al buen camino. Entonces yo quiero agradecerle porque nada más invitarle pues me dijo que sí. Entonces siempre cuando las personas se muestran con disponibilidad y con generosidad y con gratuidad, que menos que agradecerle su vida, su trabajo y su testimonio. Entonces él nos va a hablar de su experiencia, del por qué y para qué de lo que hace y cómo lo hace. Y luego, pues como nos decía Covadonga, tendremos pues un pequeño turno de preguntas y como siempre hacemos, pues a eso de las 8 menos cuarto por ahí, pues nos despediremos en esta sesión pues de una manera muy especial porque claro, pasado mañana es Nochebuena. Pues Félix, somos todo oídos. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y a mí siempre me agrada el hecho de sensibilizar y hablar sobre el tema de los menores, pues porque, y de los menores en situación de exclusión, menores que por distintas situaciones han vivido y viven pues problemas personales, problemas familiares y problemas sociales. Pues como decía Ignacio María, principalmente, y él me pedía pues que hablase principalmente desde lo que es mi experiencia. Y mi experiencia en el ámbito de menores, ya cuando en Valencia estudiaba teología y antes ya de... Pues yo estuve en un seminario allá en Valencia, que tenemos nuestra congregación, y era curioso cómo, estando allá de seminarista, pues yo acudía a un centro, entonces se llamaban reformatorios, que ya vamos haciendo años, ¿verdad? Y íbamos principalmente los fines de semana pues, a jugar partidos de futbito o de fútbol con los chicos que estaban allí ingresados. Y yo recuerdo que iba los sábados con otros amigos de allá del seminario y cuando el lunes iba al colegio a estudiar, pues los compañeros, que siempre pues hablábamos, ¿y dónde has estado tú el fin de semana? ¿Qué has hecho? Y cuando yo comentaba, pues mira, he estado jugando a fútbol en el reformatorio con los chavales pues que están allá ingresados. Pues algunos de los compañeros decían, pero ¿cómo es posible que vayas a realizar actividades deportivas, ¿no? y de ocio con estos chicos? ¿no? Pero estaba hablando con aquellos chicos que estaban allí internos y ellos pues te decían, pues mira, yo estoy aquí porque mi padre está en la cárcel, yo estoy aquí pues porque me he metido en problemas de droga, yo estoy aquí pues porque mi madre se ha dedicado principalmente a la prostitución y yo he estado pues muchas veces solo en mi casa, en mi hogar. Yo creo que ahí empezó a surgir en mí pues esta dimensión vocacional, ¿no? de acercarme a estos chicos y de dedicarme después a estos chicos, ¿no? Pues con una profesión y con un sacerdocio. Entonces, muchas veces yo veía cuando iba a estudiar, fíjate cómo la sociedad muchas veces criminaliza, ¿no? a estos adolescentes, a estos jóvenes, y
pues no cabe duda que estos jóvenes y estos adolescentes dan problema a nivel social, pues porque roban, etcétera, dan problema. ¿Pero por qué dan problemas? Pues dan problemas porque tienen muchos problemas, ¿no? Y es importante que nosotros seamos capaces de acercarnos a ellos intentando pues aliviar, ¿no? Aliviar esos problemas. Ese centro al que yo acudía siendo seminarista, que se llama Colonia San Vicente Ferrer, pues después me tocó estar allá cuando estudiaba teología, me tocó estar allá de educador y tuve un contacto muy directo con estos chicos, ¿no? Eran unos chicos principalmente que decimos se encuentran en el ámbito de la reforma. Después de esta etapa en Valencia, pues me tocó, los superiores me mandaron al norte de España, a Torrelavega, a Cantabria, y allí he estado en dos proyectos, uno que se llama La Casa de los Muchachos y otro que se llama El SOAN. Así como en Valencia principalmente, pues la intervención era con chavales de reforma, aquí en Torrelavega, pues más era una intervención desde el ámbito de la prevención y desde el ámbito de la protección. Yo creo que es importante ser capaces de introducirnos también en estos conceptos de lo que es la prevención, intentar evitar que los muchachos lleguen a estas situaciones y proteger cuando están en unas situaciones de desprotección, ¿no? Allí en Torrelavega he estado 27 años con estos chicos y actualmente aquí en Madrid pues llevo 4 años, estoy viviendo en un colegio parroquia, que se llama Caldeiro, está pues cerca de la plaza de toros, de ventas. Ahí en el colegio cuando, bueno, pues algún chico también pues genera problemas, pues desde los equipos directivos sí que me piden que haga una mediación, ¿no? Con ellos, con la familia y con... A ver, ¿alguien pregunta? No. Que haga una mediación con ellos, con la familia y muchas veces con los profesores, ¿verdad? Y también durante estos 4 años, pues estoy atendiendo como capellán estos dos centros de menores, centros cerrados y semiabiertos, ¿no? Que se llaman El Laurel y El Lavadero, que pertenecen a la Vicaría 8. Son centros pues, que atienden a menores con medidas judiciales, en medio abierto o en medio cerrado. Y fijaros, hay una canción que a mí me gusta, es de un tal Pedro Guerra, y dice, ¿qué dirán? ¿No? Y esa canción pues viene a decir, ¿y estos chicos que están en estas circunstancias, en estos centros, y qué dirán? Y muchas veces yo, desde la experiencia que tengo con ellos, pues muchas veces ellos dicen, ¿y por qué a mí me ha tocado vivir en esta familia desestructurada? ¿Y por qué a mí me ha tocado vivir en estas circunstancias? ¿Y por qué yo pues estoy concretamente viviendo unas realidades que muchos otros niños, otros adolescentes, otros jóvenes no viven, ¿no? Entonces esta canción pues nos cuestiona y nos dice, algo dirán estos muchachos. ¿Y qué es? ¿Qué dirán? Pues muchas veces es esto, ¿no? Unos viven en unas familias normalizadas y no cabe duda que tienen suerte en su vida, pues porque han vivido, ¿no? Han nacido en esas familias y han tenido cubiertas todas las necesidades, pero otros muchachos viven en otras familias, ¿no? Y les ha tocado vivir en esas familias. Yo recuerdo un caso que a mí me impactó. Estaba yo en Torrelavega y estaba en un centro juvenil, en un barrio periférico de allá de Torrelavega, que teníamos un centro juvenil como alternativa a la ocupación de tiempo libre, ¿no? Con los chicos, con clases de apoyo. Y yo veía que un chico siempre se quedaba hasta que cerrábamos el centro juvenil. Y salíamos del centro juvenil y se quedaba por la calle y no iba a casa. Yo a veces me quedaba hablando con él en la calle y un día pues le dije, oye, vamos a casa, ya te acompaño yo. Y él no quería que me acercase con él a casa. ¿Qué sucedía? Fui a casa, pero me encontré pues un panorama donde el padre estaba alcoholizado, gritos hacia la madre, y el muchacho vino a decirme, mira,
venir a casa es un sufrimiento para mí y prefiero quedarme en la calle, porque en la calle con mis amigos estoy más tranquilo. Muchas veces, pues los amigos de estos chicos, los amigos de estos muchachos que su vida es la calle, pues muchas veces son amigos con los cuales se introducen en problemas muchas veces pues delictivos, ¿no? Por ello, qué importante es la prevención y la protección en este ámbito. Os voy a introducir en lo que sería un poco lo que es el sistema de infancia, ¿no? El sistema de infancia que tenemos pues aquí en Madrid, que tenemos en España, y es un poquito lo que yo os decía antes. Primero, y donde yo creo que tenemos que invertir de una manera especial, sería el ámbito de la prevención. Intentar que estos muchachos no lleguen a vivir ese tipo de situaciones. ¿Y eso cómo se hace? Pues con prevención. Y yo creo que la prevención pues, es una herramienta importante en la dinámica social en la que vivimos. Y yo creo que hasta en las parroquias es importante el poder ofrecer a los muchachos que muchas veces están por la calle, pues alternativas al ocio y tiempo libre. ¿Cómo se puede prevenir? Pues yo creo que en menores se puede prevenir desde lo que os comentaba antes, el tema de pues, centros juveniles, y en los centros juveniles pues serían como unas herramientas de ocupación de tiempo libre, serían como unas herramientas también para prevenir pues, el fracaso escolar, con el tema de las clases de apoyo, ayuda a hacer las tareas. Sería también una herramienta importante en el ámbito de la prevención a través de los centros juveniles, pues para poder trabajar pues, actividades preventivas en cuanto a tema de drogas, tema de ocio, tema de tolerancia, tema de violencia, etcétera. Se pueden hacer campañas. Nosotros hacíamos campañas preventivas en los centros juveniles, orientativas hacia pues, todos estos problemas que se están viviendo en nuestra sociedad. Problemas de violencia, problemas de tolerancia, etcétera. Problemas de aceptación, de xenofobia, de inmigración, etcétera. Yo creo que esto, con las herramientas en los centros juveniles y a veces en las parroquias, en un espacio pequeñito, en una sala de juegos donde puedes poner un futbolín, puedes poner una mesa de ping-pong, etcétera, pues con la herramienta de voluntarios y de educadores se puede llevar a cabo esta tarea importante en nuestra sociedad, que es la prevención. La segunda parte del sistema de infancia sería el proteger. Hay familias que, por lo que sea, pues no son capaces de educar con normalidad a sus hijos y necesitan pues, educadores de familia, necesitan pues, que se saque a esos menores y se les pueda llevar a pisos tutelados, etc. Eso sería el ámbito de la protección. Y luego ya vendría el ámbito de la reforma, que es lo que se realiza en estos dos centros de vuestra vicaría, el Laurel y el Lavadero. La reforma principalmente de lo que es la justicia juvenil. Nosotros hoy cuando hablamos de justicia juvenil decimos, intentamos que esa justicia juvenil sea una justicia juvenil restaurativa. Y esta justicia juvenil hace referencia a lo que es una ley, que es la 5/2000. Y por ejemplo en los centros en los que yo estoy, pues esta justicia juvenil se vive desde tres ámbitos, desde tres medios. Lo que sería el medio cerrado, que serían pues, todos esos muchachos que el juez ha puesto una sentencia cerrada y no pueden salir. Lo que sería el medio semiabierto. En el medio semiabierto, pues principalmente serían esos muchachos que en un principio están en el centro una temporada para adaptarse al centro, etcétera, y luego pueden salir ya a realizar actividades formativas, trabajo, etcétera. Y luego ya sería el medio abierto. El medio abierto, pues principalmente son unas medidas judiciales que los jueces imponen a los menores y serían pues libertad vigilada, tareas socioeducativas, tareas en beneficio a la comunidad, fin de semana en domicilio, etcétera. Esas serían las medidas judiciales en medio abierto. Un poquito aquí nos introducimos en ese tema
que llamamos el sistema de infancia. Y siguiendo con esta dinámica del sistema de infancia, pues nos introducimos en otro ámbito que sería un poco el tema de la infancia y la exclusión. Y nosotros, cuando analizamos infancia y exclusión, pues nos damos cuenta que una de las mayores pobrezas de nuestra sociedad pues es la infancia. Y es la infancia que tiene problemas de exclusión. El 17% de la población son menores y el 36% pues sufren, podríamos decir que sufren calamidades. ¿Qué tipo de calamidades sufren? Pues no están escolarizados, explotación laboral, muertes y falta de medicamentos, mueren y matan muchas veces en conflictos. Esto nos encontramos desde un ámbito que podemos pasar desde un ámbito mundial a un ámbito mucho más local. Y podríamos hablar también de un ámbito actual, de la infancia y la exclusión. Y dentro de ese ámbito actual, pues yo diría la infancia afectada muchas veces por las crisis. Y podemos hablar de crisis educativas, de crisis económicas, de crisis, de carencias afectivas. Ahora, con todo el tema pues de la pandemia que nos está tocando vivir, pues no cabe duda que la infancia, ¿cómo está viviendo? Es uno de los planteamientos que me gustaría hacer a los psicólogos, a los políticos, etcétera. ¿Cómo están viviendo la infancia todo el tema de la distancia social? ¿Cómo está viviendo la infancia todo el tema del confinamiento, ¿no? En todo este ámbito? Quizás yo creo que en esta situación de la pandemia, la infancia ha quedado pues un poco excluida. Se oye de la prevalencia, se oye de los casos ingresados, y es normal que se oiga en los hospitales, pero se oye de la tercera edad, pero yo estoy deseoso de encontrarme con estudios, con planteamientos, con gente pues que defienda también el tema de la infancia y cómo está viviendo la infancia pues todo este tema del confinamiento. Yo que estoy en un colegio, pues veo el tema de la distancia social. Niños, yo llevo todo la dinámica de catequesis y al estar en un colegio de parroquia, pues aquí la primera comunión pues hacen unos 60 niños. Entonces, los niños pequeñitos, que suelo tener yo con ellos la catequesis familiar, vienen los papás, vienen los niños, y se establece una cercanía bonita, pues cuando te encuentras con ellos, ellos están deseosos de darte un abrazo, ¿no? Y en las circunstancias sociales, pues no nos podemos dar el abrazo y todos nos vemos con la mascarilla, ¿no? Esa situación un poco impersonal, que tiene que ser así, no cabe duda, pero ¿cuántas voces oímos sobre la infancia y esta situación de crisis pandémica que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que se necesitarían más voces en este ámbito. Y bueno, ahora me gustaría un poquito introducirme en el tema de las características pues, de estos menores, de estos adolescentes, algunos ya jóvenes, que están en estos centros que yo atiendo, el Laurel y el Lavadero, y que viven esta situación un poco de la infancia o de la juventud, podríamos decir, en situación de exclusión. Y podríamos hablar de estas carencias individuales. ¿Qué carencias individuales tienen estos muchachos? Pues suelen ser muchachos con escasa motivación en la vida, quizás pues porque han vivido bastantes problemas en el ámbito, sobre todo, familiar. Y eso hace pues que ellos no estén motivados pues por actividades escolares, no estén motivados pues por llevar una dinámica, podríamos decir, de tranquilidad, de felicidad, no se lo plantean. Son muchachos también con problemas de autoestima. Muchas veces pues no se les ha educado en el tema de la resistencia a la frustración, no se les ha valorado desde la dimensión afectiva, eso genera problemas de autoestima. Son muchachos que suelen tener escasas habilidades sociales. Son muchachos que por todo esto lo que buscan muchas veces es la satisfacción inmediata. Y por el hecho de buscar esa satisfacción inmediata, pues roban,
con el hecho de buscar esa satisfacción inmediata, pues muchas veces agreden, etcétera. Son muchachos que tienen problemas con el consumo de drogas. Son muchachos con escasa resistencia muchas veces también a la frustración. Dentro de estas características nos introducimos también, hemos visto las individuales, pues nos introducimos también en las familiares. Y en las familiares pues vemos, como os decía antes, que notamos una desestructuración fuerte en el ámbito de las familias. Notamos carencias también en las familias, carencias en cuanto a normas y en cuanto a límites. Muchas veces se les deja que hagan lo que quieran. Y todo niño, todo adolescente, pues necesita normas y necesita límites. Estos muchachos tienen también ausencia de modelos de referencia positivos. Si la familia falla, no cabe duda que los padres principalmente son los principales modelos de referencia. Cuando fallan los padres, las referencias positivas, pues muchas veces brillan por su ausencia. Estos muchachos también viven en familias con problemas económicos y tienen escasos recursos económicos. Estos muchachos también pues tienen padres en el paro, padres sin ocupación, etcétera. Pues son situaciones que, uniendo las individuales junto a las familiares, pues se va generando ahí un cóctel un tanto peligroso. Y analizaría también lo que son las características sociales de estos muchachos. Y son pues problemas de relación con iguales, tienen también problemas muchas veces de relación con adultos. Ellos pues van por la vida muchas veces pues sintiéndose un poquito gallitos, ¿verdad? Y esa dimensión de sentirse gallitos pues tienen que ser líderes y tienen problemas relacionales. Están poco motivados para la dimensión laboral y la dimensión formativa. El ocio y el consumismo lo viven de una manera convulsiva. Ahí tenemos pues el problema muchas veces del alcohol, las drogas y los fines de semana. Otro de los problemas importantes que notamos en estos adolescentes pues es el tema de la violencia. Después un poquito hablaremos porque en ambos centros, tanto en el Laurel como en el Lavadero, es curioso, preocupante, que muchos de los chicos y chicas, ¿no?, que ingresan en estos centros es por el tema de la violencia filioparental. O sea, que han agredido a sus padres y estos padres han tenido que poner denuncias en fiscalía o en el juzgado o en la policía, ¿no? Principalmente de los dos centros que yo atiendo, el Laurel, todo el centro del Laurel atiende a chicos con este problema de la violencia filioparental y el Lavadero suelen ser más chicos con delitos, podemos decir delitos comunes. Dentro de estas características sociales, os hablaba de la violencia, pues nos encontramos también con grupos, con chicos que pertenecen a bandas, a grupos marginales. Fijaros, ahora que os comento este tema, ¿no?, de las bandas, pues me he encontrado con chicos que suelen pedir el sacramento de la penitencia. Es una de las cosas que me sorprende, ¿no?, estos chicos que están en contacto conmigo, y he tenido experiencias bonitas y testimonios bonitos de chicos introducidos en bandas que pues en el sacramento y confesándose y desahogándose, pues muchas veces me plantean, yo quisiera salir de esas bandas, ¿me puedes ayudar? Pero a la vez me dicen, salir es muy difícil, porque hasta me amenazan de muerte si salgo de esta. Es tal un poquito la dependencia, ¿no?, que se genera hacia estas bandas que muchos cuando se plantean salir, pues lo tienen difícil. Gracias. A ver. Bueno. A ver, luego por también, favor, pues perdona, Félix, perdona. Sí. Eso, ya han silenciado el micrófono. Sí. Continúa, Félix, perdona. Luego también tenemos, pues, en esas características sociales, el tema de pues, muchos jóvenes que son inmigrantes y que tienen pues, muchas dificultades también de integración, ¿no?, de integración, sobre todo pues, aquí a nivel social. Y quizás esos que tienen esas
dificultades de integración social. Muchos inmigrantes, yo por lo que voy viendo en los centros, pues varios acaban introduciéndose en estas dinámicas de las bandas. Dentro de las características hemos visto las sociales, las familiares, las individuales. Ya finalizo estas características con el tema de las escolares. Nos encontramos que son chicos absentistas en el ámbito escolar, son chicos y chicas con bajo rendimiento escolar, son chicos y chicas pues, que tienen un currículum de expulsiones de centros educativos, son chicos y chicas que suelen generar en la escuela también pues, problemas conductuales, el fracaso escolar. Yo creo que estos chicos en el sistema educativo en el que están integrados, pues muchas veces es superior a ellos. Y tenemos que buscar unos sistemas adaptados pues, a estos muchachos. ¿Por qué? Pues porque si no se aburren y molestan estos chicos, ¿verdad? Y como os decía antes, el tema de la violencia es un tema que nos preocupa, a mí me preocupa cuando hablo con ellos, y es más, no solo cuando hablo con ellos, cuando voy al centro y dejo el coche, bueno, para entrar en los centros hay mucho control, tienen unas vallas tremendas, y yo cuando entro con el coche me abren las puertas después de los controles, a veces pues me encuentro con padres, ¿no? de estos chicos y hablando con ellos, pues algunos me dicen, y padre, usted que está con ellos, ¿por qué mi hijo es violento? Pero si yo creo que lo he hecho bien, ¿no? Algunos. Y claro, ¿por qué mi hijo es violento en esta situación? ¿Y por qué mi hijo por qué el hijo agrede a los padres? Yo creo que hay muchos factores, ¿no? En este ámbito, sobre todo de la violencia, hay muchos factores, pero yo creo que son factores desde el ámbito, esto sería una charla completa, el tema de la violencia, ¿no? Y cómo prevenir todo esto de la violencia, pero yo diría que muchas veces son factores educativos. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta que no jugamos mucho en el ámbito educativo con estos muchachos y que tenemos que apostar por ellos, cuidarles y favorecer unos ambientes educativos adecuados para las edades concretas de estos muchachos. Pero el tema de la violencia, no es solo la violencia filioparental la que se genera, es también violencia de género, también se dan a nivel de violencia, de autolesiones y a veces hasta suicidios. Hay violencia en el ámbito de las bandas, hay violencia de acoso, violencia escolar, hay racismo muchas veces también entre adolescentes, acoso y violencia a través de las nuevas tecnologías. Ya hay bastantes denuncias por el tema del acoso y violencia a través del móvil, a través de WhatsApp, a través de fotos que se cuelgan, etcétera, ¿no? Entonces, a mí es un tema que me preocupa y yo creo que es un tema al que como sociedad tenemos que dedicar mucho tiempo y prevenir mucho. Por eso os decía antes que la prevención yo creo aquí es necesaria para que no se llegue a este ámbito de la reforma. ¿Qué hacer nosotros como iglesia? Yo aquí, no sé si tenéis esa canción, aprender a quererte, no sé si, que antes lo hemos visto, si la tenéis y la queréis poner, o sigo. María Ángeles, no sé si la has localizado. Sigue Félix. Porque no sabía, no sé Bueno, cómo desconectarlo y hacerlo, ahora, pero podemos escucharla. Sí, Félix, yo aprovecho este pequeñísimo paréntesis para, si puedes hablar un minuto más. Has citado de la enorme violencia que hay dentro de estos chavales, dentro de las bandas, dentro de sus relaciones. Es el papel de las chicas o la situación de las chicas en este mundo y en el tema de las bandas, porque a veces lo que nos llega a través de la prensa o a través de las noticias es que estas bandas son tremendamente machistas, que abusan de las chicas, que las chicas están en unas posiciones, digamos que de servidumbre terribles. Bueno, yo no soy muy especialista en el ámbito de bandas, ¿verdad? Pero el tema de violencia y chicas sí que te puedo decir
que, por ejemplo, en los centros a los que acudo actualmente, el Laurel y el Lavadero, pues el porcentaje de chicas que agreden a sus padres es mayor. Y últimamente, pues hablando con los educadores y preguntando un poquito qué porcentaje de chicos y chicas, ¿no? Pues fijaros que estamos llegando ya al 50%. 50% de chicos y 50% de chicas. El porcentaje siempre ha sido mayor el de los chicos, ¿no? Que utilizaban la violencia, pero actualmente se va igualando sobre todo en el tema de la violencia filioparental, ¿no? En el tema de la violencia hacia sus padres. En el tema de las bandas, sí que son un tanto machistas. Yo tuve una experiencia con una chica, yo creo que era de Guatemala, que acabó en estos centros, y bueno, ella pues se sentía como muy unida y parece ser que era la novia del líder. El líder de la banda tuvo que huir porque era perseguido aquí, tuvo que huir a Centroamérica, ella estaba aquí, su obsesión, su dependencia era ir con este chico, juntarse con este chico, salir del centro. Además, ella quiso quedar embarazada, estaba embarazada en el centro, quiso quedar embarazada porque quería dar un hijo a este líder de esta banda que estaba perseguido aquí en España, ¿no? Y ella además, yo recuerdo que me enseñaba, decía, mira, se descalzaba y me enseñaba la marca de la banda, que se la tatuaba con un cuchillo candente. Me dijo que se había tatuado la marca de la banda y era como el signo de pertenencia a esta banda, ¿no? Yo en las bandas lo que veo sobre todo es cómo se sienten unidos y pertenecientes y son capaces de hacer cualquier cosa y de cualquier cosa por la banda. A mí esto lo que me cuestiona muchas veces en el tema de las bandas es ¿qué hacemos como sociedad? Yo creo que esto de las bandas es respuesta a unas carencias y principalmente unas carencias afectivas. Los adolescentes, los jóvenes, pues tienen que encontrar respuestas a sus carencias. ¿Y dónde las encuentran? Pues muchas veces las encuentran en estos grupos que responden a esas demandas que ellos necesitan. Entonces, yo el planteamiento que me hago es ¿qué hacemos como sociedad para dejar que muchos de estos jóvenes se nos escapen en estas bandas? ¿Cómo cubrimos como sociedad? Y yo hasta introduciría también a la Iglesia. ¿Cómo cubrimos como Iglesia las necesidades de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, para que no tengan que buscar esas carencias en estos grupos, pues que son grupos muy peligrosos y que por el bien de la banda muchas veces hasta matan? Antes os decía que, bueno, pues un chico que se estuvo confesando conmigo y él me decía, pues ayúdame, porque yo me veo con dificultad. Voy a salir del centro, yo no quiero ir a la banda, pero voy a ir, porque si no voy a la banda me matan. Y es más, me decía, y para salir de la banda me exigen, y le exigían grandes barbaridades. Para salir de la banda me exigen hasta que mate. Entonces, claro, es tremendo este mundo de las bandas, que yo un poquito voy conociendo por lo que ellos me dicen, ¿no? Es tremendo. Y sí que esto que os planteaba yo, como sociedad, nos tenemos que preguntar, ¿por qué buscan los niños, los adolescentes, los jóvenes, las bandas, cuando nosotros tenemos que ser capaces de dar respuestas a sus demandas personales y a sus demandas sociales? Son las bandas las que dan respuestas a eso, ¿no? Yo ojo, sí que planteo hasta un reto a nivel de Iglesia, ¿no? Como a nivel de Iglesia, pues trabajamos con los jóvenes, pues para cubrir todas estas necesidades que ellos muchas veces tienen, ¿verdad? Muy bien. No sé si te he respondido, Ignacio. Sí, Bueno, sí, Félix. A mí lo que me preocupaba es que en el ámbito de las bandas, yo al menos las noticias que me llegan, por ejemplo, es que muchas veces las chicas son poco más o menos, por decirlo finamente, que el descanso del guerrero de los chicos, ¿no? Y que son ambientes para ellas enormemente
dañinos, ¿no? Me comentaba un amigo médico que él que veía que pasaban por su ambulatorio muchas crías, muchas de ellas latinoamericanas, de 16, 17, 15 años, embarazadas, pidiendo el aborto, y que muchas veces ellos se sospechaban que estaban vinculadas a estas bandas, ¿no? Y que poco más o menos eran los juguetes sexuales de los líderes o de los miembros de las bandas, ¿no? Que incluso me comentaba este doctor que a ellos les llegaban noticias, pues por ejemplo, que uno de los ritos iniciáticos que tenían que hacer las crías era, por ejemplo, acostarse con un número determinado de miembros de la banda, ¿no? O sea, situaciones verdaderamente, o sea, es que te ponen los, o sea, te ponen el alma en carne viva, ¿no? Y lo que no sabía es si a lo mejor muchas de estas chavalas, porque en los centros en los que estás tú, yo no sé si os llegan casos de menores que al final dentro de estas bandas también, por la propia dinámica de las bandas, se acaban metidos en temas de palizas, tráfico de drogas, delincuencia más o menos organizada. Pues no cabe duda que algunos sí, porque se sienten llamados a robar, se sienten llamados a integrarse en estas dinámicas que plantean, ¿no? Porque muchas veces es la dinámica propia de la banda. Yo en los centros en los que estoy, aprovecho un poquito para deciros un poquito lo que hago, ¿no? en estos centros, antes de meterme en qué hacer todos como iglesia. Claro, estos centros tienen unos reglamentos pues, bastante exigentes. Yo voy los viernes por la tarde y suelo estar una hora con ellos. Los chicos que vienen conmigo, yo llego allá, me llevan a un aula y los chicos o las chicas son conducidos por el educador y seguridad al aula donde yo estoy, ¿no? Entonces, para venir conmigo ellos tienen que solicitar, todos los días tienen que solicitar participar en la actividad. O sea, que los que vienen conmigo es porque de alguna manera están motivados, ¿no? a participar en la actividad pastoral, catequesis, como llaman ellos, a estar con el cura, ¿no? Como muchas veces plantean, ¿no? ¿Y yo qué hago con ellos? Yo pues tengo una programación para llevar a cabo mi pastoral con ellos, que lo llamo pues primer anuncio, segundo anuncio y tercer anuncio, ¿no? El primer anuncio, pues principalmente que el primer anuncio yo lo planteaba desde la posibilidad de poder integrarme en actividades de tiempo libre, que me conociesen, no simplemente en el aula, no en la catequesis, sino pues jugando con ellos a baloncesto, jugando con ellos a ping-pong, jugando con ellos a futbolín, etc. Esto tengo bastantes dificultades para poder hacerlo. Yo diría que el primer anuncio pues, se delimita actualmente a pues, una vez al año que puedo ir a los grupos y presentarme para los que no me conocen, ¿eh? Ese sería un poquito el primer anuncio. Segundo anuncio, que es lo que yo principalmente realizo. Cuando voy los viernes por la tarde, pues lo que hago es leo el Evangelio del domingo. Pongo un vídeo orientativo principalmente a valores, un vídeo o alguna canción, y intento adaptar el Evangelio del domingo a esos valores que les he puesto a nivel de vídeo. Entonces dialogamos un poquito sobre ese vídeo, les doy tiempo a que me pregunten, que planteen dudas, y después también suelo jugar con ellos, hay unas cartas litúrgicas, entonces jugamos un poquito, hago dos equipos, o hay el trivial, también hago dos equipos y jugamos con rebotes, preguntas muy sencillitas, y bueno, intento que ellos estén a gusto para que puedan participar conmigo en la actividad, ¿verdad? Y luego suelo finalizar ofreciéndoles la comunión. Entonces al final hacemos un ratito de oración, pues les guío yo en una oración y ellos contestan conmigo y les doy la comunión. Sí que les digo, fijaros, para recibir la comunión, pues tenéis que estar bautizados, tenéis que haber hecho la primera comunión, y es importante también pues, que estéis preparados. ¿Y cómo os podéis preparar para comulgar? Yo os animo a que viváis el sacramento de la reconciliación, le llamo
sacramento de la fiesta del perdón, ¿no? La fiesta del perdón, que muchas veces en la vida pues caemos por nuestras de dificultades, deficiencias, etcétera, y es importante que para poder recibir a Cristo en nosotros vivamos pues esa fiesta del perdón y de la misericordia. Y quizás por esto es por lo que es un sacramento bastante demandado, ¿no? Allá quizás también ellos pues les interesa y les gusta también pues el que les escuche, el que les oriente, el que, bueno, pues vean un recurso de apoyo para cuando puedan salir, etcétera, ¿no? Esta sería principalmente lo que llamamos el segundo anuncio. Y el tercer anuncio, pues ya lo centralizo mucho más en recibir los sacramentos. Por ejemplo, tengo alguno que se está preparando para recibir el bautismo. Alguno me pide la confirmación. Entonces yo lo que hago es, les preparo unos materiales, les doy estos materiales, ellos lo leen, lo analizan, subrayan las dudas, lo marcan. Tengo chavales verdaderamente interesados en esto. Por ejemplo, pues este chico Covadonga que comentaba del bautismo. Pues este chico no tenía ni idea de santiguarse, no sabía el Padre Nuestro. Y ahora en concreto, que ya va a empezar, puede empezar a salir, pues me dice que no va a salir porque quiere estar en la catequesis conmigo los viernes. Bueno, te quiero decir que los chavales no son la mayoría, pero los chicos no cabe duda que yo veo que hay chicos pues que se lo toman en serio. En estos centros actualmente pues vienen, el porcentaje son 48-50 por centro, los chicos y chicas que hay. Y conmigo suelen venir un porcentaje de unos 10, más o menos. 10, 8, a veces vienen 4, según también las actividades que tengan, si salen, si no salen, etcétera. Un poquito, esto es lo que yo hago, ¿no? Desde esta dinámica es la que llevo. Primer anuncio, segundo anuncio y tercer anuncio. Bien, ¿qué hacer como iglesia? Yo os he explicado un poquito lo que hago con ellos a nivel del centro, ¿no? Y cómo trabajo con ellos, pues esta dimensión pastoral en el centro. ¿Qué hacer como iglesia nosotros? Yo pienso que nosotros, como iglesia, a nivel de parroquias, etcétera, pues es importante que nos planteemos pues que tenemos que escuchar a Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús a nosotros? Pues Jesús, en cuanto al ámbito de menores, pues no cabe duda que se preocupaba por ellos. Y tenemos pues textos bíblicos donde así nos lo recuerda Jesús. Dejad que los niños se acerquen a mí. Esto nos lo dice en Marcos 10, 13 y 16. Hay otro texto también, pues bonito, de Jesús, que nos dice, el que acoge a uno de estos pequeños, me acoge a mí. Marcos 9, 37. Es importante que nosotros también, como iglesia, pues seamos capaces de vivir y compaginar, pues lo que decimos es, y repetimos en muchas ocasiones, la fe y las obras. La fe a nosotros pues nos tiene que llevar a las obras. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues que nuestra fe sea creíble. Pero creíble no solo pues con palabras. Yo digo que nuestra fe tiene que ser también creíble en obras. Y es más, yo diría a nivel de iglesia, a nivel de comunidades parroquiales, a nivel de Vicaría 8, pues que nuestras obras también tienen que hablar de nuestra fe. Que sepan que nosotros hacemos las cosas y nos mueve para hacer esas cosas también, pues una fe. Y nos mueve para hacer esas cosas, pues Jesús. No cabe duda que cuando nosotros somos capaces de ofrecer al mundo y de ofrecer a los muchachos este testimonio, pues hacemos mucho como iglesia. Y la gente podrá decir, mira, pues si estos son cristianos que actúan así, que compaginan perfectamente esta fe y estas obras, y además se les ve que son felices, pues yo me apunto a ser cristiano, ¿verdad? Yo creo que en esta dimensión de la fe y de las obras, ¿y qué hacer nosotros como iglesia?
Pues tenemos que intentar salir pues, al encuentro. Salir al encuentro del marginado. Tenemos que intentar salir al encuentro de estos muchachos que podemos tener en nuestros barrios, que podemos tener vecinos nuestros, y salir al encuentro, yo diría, no viéndoles como marginados, sino salir al encuentro junto a ellos desde el respeto y desde la dignidad. Yo creo que también, y me he dado cuenta en la experiencia con los muchachos, no solo pues, con los chicos en estos centros del Laurel y del Lavadero, me he dado cuenta que es importante trabajar también con ellos procesos adecuados de interioridad. En la medida en que seamos capaces, fijaros, estamos hablando del tema de la violencia. Cuando nosotros nos planteamos, ¿y cómo prevenir la violencia? Pues yo creo que a nivel de Iglesia también tenemos un papel importante y un reto importante, y es trabajar esos procesos de interioridad. ¿Y cómo podemos trabajar esos procesos? Pues les podremos trabajar desde el silencio, les podremos trabajar desde la oración. Qué importante es pues que muchas veces, no solo ya a los jóvenes, ¿no?, sino también los adultos, pues en muchas ocasiones anhelamos y queremos una paz interior. Los jóvenes se introducen en una dinámica de activismo, quizás es propio también de la vitalidad y de la edad, ¿no?, de los adolescentes y de los jóvenes. Y en las parroquias tendríamos que intentar también pues, ofrecer estos procesos de interioridad. Creo que estamos hablando, y yo os intento en esta conferencia reflejar pues, que hay muchachos que viven en estas circunstancias, pero que es necesaria la prevención. Y como Iglesia, pues no cabe duda que podemos prevenir bastante el tema de la violencia si somos capaces de trabajar los procesos de interioridad. ¿Qué hacer como Iglesia, como parroquias de Madrid, de España, del mundo, de la Vicaría 8? Pues yo creo que además de estas cosas que os he comentado antes y apelando pues, a estas frases de Jesús, pues también es importante que aprendamos. Nosotros a nivel de congregación pues lo tenemos como referencia, ¿no? A nivel de amigonianos, pues sería aprender del buen pastor. El buen pastor, pues ¿qué hacía? El buen pastor, cuando pues, tratamos los pasajes evangélicos, los textos evangélicos del buen pastor, nos dice, conoce a las ovejas, conoce a los muchachos. Y conocer a los muchachos es saber su nombre, llamarles por su nombre, preocuparse por ellos. No son algo impersonal, sino que son algo personal. Aprendemos del buen pastor a conocer a las ovejas, aprendemos del buen pastor a caminar delante de ellas. Pues muchas veces no tienen referencias estos adolescentes, no tienen modelos identificativos, o las referencias y los modelos identificativos, pues en muchas ocasiones no son positivos, tampoco pueden ser negativos, pero qué importante es caminar delante de ellos. Si ellos se dejan guiar porque nosotros les motivamos, pues no cabe duda que hemos ganado mucho y estamos aprendiendo del buen pastor. ¿El buen pastor qué hace? Pues dice, busca a las que se pierden. Y no cabe duda que muchos de estos muchachos pues viven unas situaciones, hemos analizado antes las características, tanto pues perdidos, están un tanto perdidos, están un tanto alejados. Buscar a los que se pierden. Fijaros, el otro día, aquí en el colegio, ¿no?, hablaba con una familia, estaba muy preocupado por una hija y me decían, pero ¿cómo es posible que una hija, tiene dos, una hija ha salido perfecta y la otra rebelde? Pues no cabe duda que tenemos, yo les decía, pues tenéis que dedicar más tiempo a quien más lo necesita. ¿Y quién lo necesita? Pues esta que es un tanto más rebelde. Quizás la que es menos rebelde, pues no hace falta estar encima de ella. Ella prácticamente se integra en una dinámica de normalización
y todo va rodado, pero quien es más rebelde necesita más tiempo, necesita más dedicación. Por eso, pues yo creo que a nivel de iglesia es importante que seamos capaces de buscar aquella oveja perdida, como nos dice el buen pastor, y con ellos ser capaces de compartir alegrías y de compartir penas. Es importante también que con ellos seamos capaces de aprender. Ellos también nos enseñan. Ellos también nos enseñan a aprender por experiencia. Recuerdo que si fue en el año 2019, dimos una charla sobre el tema de menores en exclusión, el día que era el Día de los Derechos del Niño, el 20 de noviembre. Y pues a mí me hicieron una entrevista en Alfa y Omega sobre el tema, pues sobre mi experiencia en estos centros de menores, y yo les hablaba pues que muchas veces el primer evangelizado y que quien se siente evangelizado con estos muchachos, pues más que evangelizar yo, a veces son ellos los que a mí me evangelizan, ¿verdad? Por eso aprender, importante, de las experiencias de ellos y que vean que nos interesamos también por ellos. Es importante como iglesia que nosotros seamos capaces de acudir pues, a esa ciencia, ¿no? Y yo creo que es pues, una ciencia importante para todos y la definimos como la ciencia del corazón. Dejar que actúe nuestro corazón con ellos. Yo a veces digo a las familias, los padres, pues que vienen y dicen, ¿y cómo hago? ¿Qué hago yo con este hijo? Hijo, no te agobies. Actúa desde el corazón y seguro que desde el corazón vas a querer y vas a ayudar. Déjate guiar por tu corazón y escucha muchas veces a tu corazón desde el ámbito educativo como padres y como educadores, yo digo, ¿verdad? Y el buen pastor, aprendiendo del buen pastor como iglesia, pues ¿qué hace? Da la vida por todos, da la vida por sus ovejas. Yo creo que nosotros nos planteamos estas cosas y qué hacer como iglesia. Había veces en los centros me dicen, y bueno, ¿tú qué espiritualidad utilizas, verdad? Yo digo, bueno, yo con estos chavales con los que estoy, que voy 1 hora a la semana, la espiritualidad que utiliza principalmente es pues que aprendan a querer, que aprendan a quererse, que es importante, y que aprendan también a dejarse querer. Porque a veces los muchachos tienen delante de sí, quizás pues por esos problemas que ellos han vivido, por esas carencias muchas veces afectivas que ellos han tenido, pues tienen delante de sí un muro. Y ese muro hace que no se quieran ellos, que no quieran y que no se dejen querer. Por ello, nosotros cuando hablamos de espiritualidad y tenemos que resumir el cristianismo en una palabra, pues no cabe duda que es el amor, ¿no? Por ello, pues es importante que la espiritualidad del corazón y la espiritualidad de este gran principio de Jesús, que es el principio del amor, es necesaria. Si estos chicos aprendiesen que es importante que se quieran a sí mismos, que es importante que aprendan a querer y que es importante que se dejen querer, pues no cabe duda que hemos ganado mucho. Yo no sé si me estoy alargando mucho, que igual llevamos ya casi la hora, pero bueno. Pero sí que te pediría, Félix, que sí. si puedes ir concluyendo para que pudiéramos dejar unos minutos para preguntas, porque a mí escucharte sabes que me encanta y además este tema me parece tan importante para nosotros pero por desgracia el tiempo es el maldito tiempo. Sí, pues voy a intentar resumir, y a ver si en 5 minutillos ya termino. Hay un texto, hay un poema de Unamuno que a mí me gusta y le suelo utilizar bastante, y es un texto donde Unamuno pues habla de la importancia de los niños, ¿no? Y de cómo todos tenemos que ser capaces de hacernos niños, ¿no? Y este texto, que seguro que os suena, dice así: agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. Unamuno lo dijo al final de su vida ya, ¿no? Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar.
si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Devuélveme la edad bendita en que vivir es soñar. De alguna manera, pues Unamuno nos está invitando, ¿no?, a que todos nos hagamos un poquito niños. Y fijaros, en el PowerPoint nos hubiese puesto una tabla, es cómo interpretar al niño y a sus problemas. Pero yo os la voy a leer y con esta tabla ya pues finalizo. Y fijaros, esta tabla dice cómo interpretar al niño y a sus problemas desde dos lecturas. Desde una lectura comprensiva, desde la empatía, desde la no culpabilidad, desde la educabilidad. Esa sería la lectura comprensiva. Y desde una lectura no comprensiva. Entonces tengo los dos cuadros. Entonces, desde la lectura comprensiva, constantemente pretende que todos estén pendientes de lo que él quiere hacer en cada momento. Podemos decir a veces los adultos. Comprensiva, ¿cómo sería? Pues sería, necesita ser guiado, necesita ser acompañado, y acompañado muy de cerca. Demanda atención, cuidados y cariño. Desde una lectura no comprensiva, suele ser agresivo. Si se le lleva a la contraria, se enfada con facilidad. Planteo desde la lectura comprensiva. Como llama la atención, agrede, para que sepamos que existe y que cuenta. Agrede porque ha sido muy agredido. Desde una lectura no comprensiva. Tiene muchas fantasías, suele disfrazar la realidad, presenta siempre justificaciones carentes de lógica. Lo planteo desde la lectura comprensiva. Le cuesta tanto asumir determinados aspectos de la realidad que prefiere la fantasía. Lo planteo ahora desde la lectura no comprensiva que muchas veces la sociedad utiliza, ¿verdad? Es desordenado, es sucio, no cuida sus objetos personales, ni cuida su aspecto físico. Una lectura comprensiva. Aún no ha aprendido ni interiorizado hábitos de convivencia, orden de limpieza o higiene personal. Nos metemos en una lectura no comprensiva desde otro ámbito. Mantiene una actitud contraria al aprendizaje, al no realizar las actividades que se le asignan. No presta ninguna atención ni se esfuerza lo más mínimo. Su comportamiento no es correcto y molesta a sus compañeros. Lo leemos desde la lectura comprensiva. Su nivel escolar está por debajo del resto de la clase y sus dificultades afectan a su motivación e interés. Así que necesita un apoyo, necesita refuerzo o necesita un cambio para que pueda avanzar desde donde se encuentra, a falta del cual le resultará imposible seguir, le resultará imposible y seguirá perdido. Una lectura no comprensiva. Es una persona con falta de responsabilidad en la realización de tareas tanto escolares como domésticas. Lectura comprensiva. Hay que guiarlo de cerca en sus responsabilidades. No es ni puede ser autónomo. Pues bueno, con este cuadro de cómo interpretar al niño y a sus problemas, o a los adolescentes y a sus problemas, y con un lema que nosotros tenemos, un lema que tenemos pues en la congregación y que solemos utilizar en muchas ocasiones. Este lema dice así: cada joven que se reeduca es una generación que se salva. Pues con la intención de que seamos capaces de hacer lo posible, ¿verdad?, por reeducar a todos estos chicos y chicas. No cabe duda que por cada uno estamos salvando una generación. Pues bueno, yo creo que más o menos ya estamos una hora y algo. Pasamos a las preguntas, si queréis. Pues sí, por favor, como hemos hecho ya en el mes pasado, el que queráis, la que queráis, por favor, pues conectáis el micrófono y formuláis la pregunta. A ver, me imagino que en los centros
¿van también de las otras iglesias evangélicas o Sí, sí, sí. solamente visitan esto? No, el derecho constitucional es que toda persona que demande un servicio religioso pues pueda ser atendido en ese servicio religioso. Lo que sí, así como yo voy todas las semanas, sé que de otras religiones pues van en determinados momentos, pero no van todas las semanas como yo. Ya. Pero sí, eso es un derecho constitucional que tiene. Y lo pregunto porque se está viendo mucho cómo los lugares donde existen conflictos, precisamente es donde el ecumenismo se puede dar mejor, la razón de trabajar conjuntamente. Cuando estamos todos bien vamos separados, pero ante un problema como pueden ser estos muchachos, como que nos brota el poder trabajar unidos para poder avanzar más. Y me ha encantado o sea, el podernos recordar, yo creo que de las cosas más importantes, que es que Jesús vino a lo que estaba perdido, vino a los pecadores, vino a los enfermos, diríamos a todos los que en nuestro mundo estamos desechando. Me parece que como iglesia el reto que tenemos es ponerlo, pero muy fuerte. Es que es el llamado más grande, ¿no? O sea, yo creo que esta cuestión de que los metemos en centros o los arrinconamos en un sitio y allí me parece que la iglesia tenemos que, ¿verdad? Sí. Entonces, muchísimas gracias por ese testimonio. Sí, Porque es muy difícil trabajar con... Mira, a mí me ha encantado porque en la parroquia aquí de la Universidad de la Asunción llevo algún tiempo con el apoyo escolar y entonces tenemos niños, pues, bueno, pues como decías tú, de las familias muy desestructuradas. Y entonces, bueno, pues son 2 horas, 1 hora y media, 2 días. Pero la verdad es que cuando estabas hablando se me estaba encendiendo por dentro un ánimo y unas ganas de decir, allá voy a dar todo lo que pueda, porque la verdad es que la labor no puede ser más bonita ni más necesaria. Me ha encantado. Además, no cabe duda que el tema del apoyo escolar, ¿no? Pues es una tarea muy preventiva y como habéis visto, yo he intentado orientar a que es importante evitar, ¿no? El que se llegue a estas situaciones. ¿Y cómo se evita? Pues preveniendo. Esa es una gran actividad desde el ámbito de la prevención. Ánimo. Yo quería preguntar que como vicaría y en qué podíamos colaborar. Y entre otras, y otra segunda pregunta, cuando salen de allí, porque he visto que hay niños que ya son 16, 17 años, si hacéis algún seguimiento, incluso con las familias que tienen a hijos que están internados. Bueno, yo en un principio, claro, por ejemplo, musulmanes conmigo no vienen. Evangélicos a veces sí que ha venido alguno, que bueno, se ha interesado y ha venido algún día, ¿no? Con los chicos que están en contacto conmigo, que solicitan venir conmigo, yo sí que a todos, cuando salen, el régimen del centro es un poco especial, ¿no? No dejan que los educadores den sus teléfonos a los chicos, etcétera, ¿no? Yo sí que les doy mi teléfono para que se pongan en contacto conmigo. Ahí he tenido experiencias de todo, desde chicos que han seguido con una libertad vigilada al salir de los centros en medio abierto, ¿no? Una medida judicial en medio abierto. He estado hablando con la educadora que lleva el caso de medio abierto, con la familia se ha puesto en contacto conmigo a ver si conseguíamos, porque hay varios chicos que cuando salen del centro se desorientan y se pierden. De hecho, pues varios que han estado conmigo han salido y han acabado en la cárcel. Recuerdo 3 que se fueron a Valencia, robaron allá un coche, luego se metieron en una tienda, bueno, lo destrozaron y acabaron en la cárcel, ¿no? Estos chicos ya aún siguen allá.
aún siguen allá en la cárcel. Entonces, no cabe duda que yo intento hacer un seguimiento con los que quieren y en la medida en que puedo. Pero, ¿qué se podría hacer como vicaría? Y una de las cosas que intenté motivar y sensibilizar a las parroquias de Madrid era pues que cuando estos chicos salen, y sobre todo los que están en contacto conmigo, a mí me gustaría que ellos pues pudiesen seguir en sus parroquias de origen pues la formación que han tenido conmigo. Si conmigo han estado viniendo, no son muchos los que vienen, ¿no? Pero los que sean, pero han estado viniendo durante los viernes a la actividad que yo tengo, que se pudiesen integrar en las parroquias también en esta actividad. O que Cáritas pues también les puede hacer un seguimiento, ¿no? a estos chicos. O que a veces pues lo que más se demanda es un poquito lo que comentabais antes, el tema del trabajo, ¿no? Pues a veces algunos salen con trabajo porque han tenido unos cursos de formación y han hecho unas prácticas de camareros, de cocineros, etcétera, y se han currado bien las prácticas y les han contratado, pero hay chicos que salen sin trabajo y a veces el régimen del centro a veces también es exigente, ¿no? Son chicos que han tenido problemas fuertes y en el régimen y en el centro pues tiene que haber unas normas como muy claras y a veces salen del centro y se desmadran un poquito, ¿no? Se desmadran un poquito. Entonces, yo a nivel de parroquias, pues sí que vería que estos chicos que salen del centro, que se pueda realizar un seguimiento tanto espiritual como social desde las Cáritas o desde los grupos de fe que se pueda tener a nivel de parroquias. Hay grupos de fe de jóvenes, ¿no? Un poquito es lo que yo más demando. ¿Y a sus familias? Normalmente, fíjate, los chicos que salen del centro suelen salir con una medida. La ley, la 5/2000, establece que un menor, chico o chica, cuando ha tenido una medida judicial en medio cerrado, pues sale con una libertad vigilada. Entonces, hay un seguimiento también por medio de educadores de libertad vigilada. Hacen el seguimiento al menor y hacen también un poquito el seguimiento a la familia, si se dejan, ¿no? Pero se suele realizar. Ahora, yo con las familias he tenido poco contacto. Estas familias que han salido, que sí que estuve hablando con los padres y que os he dicho que al final se fueron a Valencia y acabaron allá delinquiendo. Pero vamos, yo creo que todo lo que sea en beneficio de las familias y de los menores, pues bienvenido sea, ¿verdad? Gracias. Yo quería darte las gracias porque me ha resultado muy esclarecedor todo lo que nos has dicho, sobre todo porque es un territorio pues muy desconocido, no solamente a nivel iglesia, sino también a nivel de la sociedad. Son niños con dificultades que, como bien dices, pues en el mejor de los casos encuentran un centro como esos a los que tú vas y personas como tú, pero que por las carencias que tienen resulta muy complicado luego cuando se incorporan a la sociedad de nuevo, ¿no? Como bien acabas de decir. Y de la misma forma que en las parroquias se trabajan un montón de realidades, esta en particular yo creo que prácticamente no se ha visto, o al menos yo no la he visto. Y de la misma forma que hemos luchado mucho por crear los COF, que lo veíamos necesario para el tema de las parejas, yo creo que sería absolutamente imprescindible crear un equipo del mismo tipo, por ejemplo, o similar a los COF, que pudiera atender estas realidades, porque son vidas que empiezan y vidas que hay que reconducir de una manera eficaz. Y la verdad es que es preocupante. Yo conozco algún caso en Colmenar que, bueno, pues que han intentado incluso
por la propia, no solamente porque en el caso que yo conozco la estructura familiar no era tan complicada, pero sí que en el ambiente de chavalerías que se movía, pues llegar al punto de quererse quitar de en medio. Y entonces es una situación muy seria y sin embargo, pues salvo aquí, por ejemplo, ha sido la familia la que ha actuado, ¿no? Y la que ha tenido que preocuparse, lógicamente, en derivar al niño a los servicios que ha precisado. Y ahora son ellos mismos los que le hacen también, aparte de un equipo de psicólogos que lo siguen a los que tiene que seguir yendo, pero a nivel seguridad social. A nivel, desde luego, pastorales, ni grupos parroquiales, ni nada parecido aquí en Colmenar, no hay. Entonces, yo verdaderamente me ha suscitado una inquietud y a la vez un interés en que hay que movernos y sacar adelante algún grupo que trabaje este tema seriamente y con profesionalidad. Sí, Y con evangelio. estoy de acuerdo, claro, con lo que dices, pero fíjate, yo con estos muchachos que a veces pues tienen sus personalidades, Claro. se van también, muchas veces les cuesta tener amigos. Sí. Y buscan grupos, buscan bandas, etcétera. Yo creo que sería muy bonito si en las parroquias hay grupos de jóvenes que un poco son capaces también de acogerles. Claro, Y sacarles muchas veces del ambiente en que muchas veces se encuentran, ¿no? Sí, entonces, sí. si ven esa acogida, lo mismo que yo creo que en las parroquias también, hasta familias, ¿no? Dice, oye, pues como familia vamos a intentar también manifestarnos cercanos a ese niño o a esa familia que vemos que son pequeñitos y que a veces tienen problemas de integración en el colegio porque los padres no son capaces de ayudarles a hacer la tarea. Puede haber de la parroquia una familia vecina de esa otra familia que se conocen, que la aceptan y de alguna manera se está realizando, como os decía antes, pues una tarea de acogida, una tarea de prevención y una tarea muy bonita desde una dimensión pastoral, parroquial y familiar, ¿no? Pues sí, la verdad que sería necesario, sí. Pues Félix, yo creo que muchísimas gracias por todo lo que has compartido y has aportado. Primero porque los que te conocemos sabemos que lo que nos has contado en tu vida no son teorías, sino precisamente son vidas, y es tu vocación y es tu entrega y es lo que tú eres y haces cada día, por lo cual tus palabras son más que palabras, ¿no? Luego, gracias a todos los que una vez más os habéis conectado, porque a pesar de las dificultades y a pesar de las limitaciones, pues aunque os parezca mentira, esto que hacemos mes a mes está permitiendo que la escuela siga viva, que la escuela siga avanzando. Evidentemente hay muchas cosas por mejorar y tanto Covadonga como coordinadora de la Vicaría 8 como yo como coordinador de la escuela, sabéis que estamos abiertos a todo tipo de aportaciones, sugerencias, críticas, todo lo que sea bueno, que nos permita avanzar, de verdad, por favor, comunicárnoslo. Desearos a todos una muy feliz Navidad. Igualmente. Una Navidad que nos permita ahondar en lo que significa Cristo y en lo que nos permita ahondar en qué mensaje le puede traer Cristo a esos chavales, a esas chavalas de las que nos hablaba Félix, y que detrás de ellas hay enormes sufrimientos. Yo a lo largo de toda la charla, escuchando a Félix, se me venía a la cabeza una imagen, ¿no? Que era la de Cristo crucificado, ¿no? Yo creo que detrás de esos chavales o en las espaldas de esos chavales hay grandes cruces, ¿no? Y yo aprendí de un gran teólogo que si Cristo se subió a la cruz era para que los cristianos volcásemos nuestra vida en bajar a toda la gente de la cruz. Y hoy Félix nos ha hablado de un grupo de chavales y de chavalas que están clavados en una cruz, ¿no? Pues muchísimo ánimo, muchísimas gracias, Félix, 1.000.000 de gracias y de abrazos por tu vida, tu trabajo, tus palabras. Y a todos, bueno, nos veremos en el último martes de enero, si no me falla la memoria, hablando del tema de la comunidad internacional, que sabéis que es uno de los grandes temas, es uno de los melones
que dentro de la doctrina social de la Iglesia abrió el Papa Juan XXIII al hablar de la mundialización, que luego ya después ha ido cogiendo ese nombre de la globalización, pero que es un tema muy presente en la doctrina social de la Iglesia ya desde Pío XI y sobre todo en el pontificado de Pío XII, y que tanta importancia tiene hoy en día, ¿no? En este mundo que, como decía el Papa Benedicto XVI, dice, es global porque ya está todo conectado. Fijaros que Félix está hablando desde su parroquia, que hay gente que os habéis conectado desde Colmenar Viejo. Yo estoy aquí en el barrio mío del Parque de las Avenidas, en la parroquia de San Bonifacio, donde vivo. Bueno, el mundo es un pañuelo y Pues tendremos sí. que aprender a dar respuesta humana y cristiana a este mundo que se ha hecho un pañuelo, pero que, como diría mi abuela, con muchos peligros, hijo, con muchos peligros. Ciertamente. Así que, insisto, muy feliz Navidad para todos, un abrazo enorme y que Dios os bendiga. Nos Igual. vemos el año que viene. Pues, Queríamos a Covadonga, Félix, sí. a ver si es posible que lo que no nos has podido enseñar se lo pasas a Covadonga, que Covadonga, que tiene nuestros correos, nos lo envíe. ¿Es posible? Sí, sí, sí. Eso por Yo- una parte. Y oye, una alegría muy grande al recordar a Unamuno. Ajá. Le agranda la puerta, ¿verdad? Entonces, Pues Muy bien. quedamos en mandaros el material que nos envíe a su vez. eso es. Muy Bueno, bien, muy bien. Muy buenas noches. Aprovecho una cosa para decir que cada uno de vosotros intentar difundir. Yo envío a todos los que han participado estos 4 años, pero vosotros también hacer esa Labor. Sí, esa labor. Muchas Muy gracias y Bueno, y feliz ¡Feliz Navidad. Navidad! Feliz Feliz Navidad. Navidad. ¡Feliz Navidad a todos! Feliz Navidad. muy bien. Adiós. 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 Adiós.